No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Ahora, Señor, yo te pido, Señor, que seas tú quien hables a través de mí, que sea tu Espíritu Santo, que les diga a mis hermanos ese mensaje que necesitan escuchar, Señor, y permite que llegue precisamente a los oídos que lo necesitan escuchar, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hace un momento escuchábamos las acciones de gracias y varios de ustedes resaltaron algo interesante de la cultura mexicana, mucho debido por la fecha de hoy. Hoy es 12 de diciembre del 2021 y hoy todos sacaron a colación, bueno, no todos, pero varios de ustedes sacaron a colación cuando en el pasado pues servían a otros dioses, por llamarlo de alguna manera, y cómo Dios los sacó de esa esclavitud. El tema para el día de hoy es doctrina de Dios o mandamiento de hombres. Y si bien es cierto que no voy a hacer un enfoque específico en este tipo de tradiciones, sí vamos a tocar algo relacionado con eso. De hecho, la última vez que tuve la oportunidad de estar aquí en este púlpito fue ahí alrededor de septiembre. El tema que toqué fue la lucha espiritual por nuestras mentes, por ahí se deben de acordar, y hablábamos de varios temas, de cómo las ideologías han estado tomando control de la mente de las personas y se han estado infiltrando en las iglesias, y es justamente de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, cómo esas ideologías que son contrarias a la palabra de Dios, muchas de ellas se están infiltrando en nuestras iglesias y cómo lo están haciendo. Hay un movimiento hoy en día que se conoce como cristianismo progresista. Ese es el movimiento que ahorita está afectando a todos los cristianos. Es adenominacional, es decir, no tiene una denominación particular, simple y sencillamente empiezan a entrar. Algunas características del cristianismo progresista. Por ejemplo, para ellos, para los cristianos progresistas, la religión
es una cuestión de lucha por la igualdad de los derechos. Es decir, ponen a un lado a nuestro Señor Jesucristo. Para ellos lo importante es la igualdad de derechos, conseguir del mundo un lugar mejor, ser amables con todos. Suena bien, pero realmente ese no es el propósito de la religión. Para ellos también la Biblia no es la palabra de Dios. Ellos son muy enfáticos en eso. Simplemente para ellos es un libro humano que contiene la palabra de Dios, sin embargo, no es la palabra de Dios. Esto permite que ellos mezclen las escrituras con algunos pensamientos humanistas, discursos socialistas, políticos y demás, y empiezan a hacer una mezcla de ideas, le empiezan a añadir cosas y demás a todos los versículos bíblicos, y eso genera muchas veces confusión. Son muy subjetivos y le dan mucho peso al sentimiento. Es decir, si la doctrina va en contra de sus sentimientos, le van a dar siempre prioridad a sus sentimientos. Si algo me hace a mí sentir mal, está mal, no tiene por qué estar bien, porque yo me estoy sintiendo ofendido. Entonces ese es el tipo de cuestiones que llevan. Las doctrinas cristianas esenciales del cristianismo en general están abiertas a la reinterpretación. Es decir, lo que dice la Iglesia, lo que ha dicho la Iglesia durante estos, vamos a decirlo así, 2000 años, ya está sujeto a reinterpretación, a lo que ellos digan. Están en desacuerdo con algunos libros de la Escritura, en especial los que vienen del apóstol Pablo. Ellos consideran que el apóstol Pablo, pues sí dijo muchas cosas, pero no necesariamente está en lo correcto. De hecho, en esta semana veía por ahí información de que hay una pastora por ahí, no me acuerdo exactamente en dónde, donde está diciendo inclusive que Pablo fue un personaje inventado, que no es histórico, que no hay nada que lo demuestre, simplemente alguien lo inventó y en base a eso hicieron la Biblia y varias cosas de ese tipo. Y es más o menos por ese rumbo por el que están yéndose. Al hacer esto, aceptan muchas conductas que son pecaminosas a la luz de la palabra de Dios, pero ellos las justifican, obviamente tergiversando los pasajes bíblicos. Agarran un pasaje, lo mezclan con sentimiento, inventan historias y de ahí ya lo hacen aceptable. También uno de los puntos es que creen que los cristianos con convicciones bíblicas fuertes, como un servidor, somos obsoletos y somos radicales. A muy grosso modo eso es lo que encierra el cristianismo progresista. Y esa corriente es la que está entrando hoy por hoy a las iglesias. Algunas de las frases que vamos a escuchar de un cristiano progresista. Dios es amor, y como Dios es amor, no tiene por qué castigar al hombre. Una de sus frases. Como Dios es amor, ¿cómo va a crear un infierno? O sea, es ilógico que un Dios de amor cree un infierno, entonces desechan lo que es el infierno, para ellos es solo una leyenda. La posición histórica de la Iglesia sobre temas como la sexualidad es arcaica y necesita ser actualizada dentro del marco moderno. En este momento en esta predicación no voy a entrar a detalle algunas de sus enseñanzas, pero sí conviene que tengamos en mente que ellos están buscando la manera de que lo que es llamado pecado en la Biblia no lo sea tal cual, simplemente es una malinterpretación de la Escritura y tenemos que corregir. Están buscando redefinir todo lo que está bien o lo que está mal dentro del cristianismo. La Biblia la están reinterpretando, inclusive hay escritores que han hecho algunos estudios, que ahorita vamos a platicar un poquito más de esto, para ver qué es lo que realmente enseña la Escritura. Entonces, ese movimiento se está viendo mucho y está permeando las iglesias. Ahora bien, este fenómeno de que se empiezan a mezclar enseñanzas que no tienen nada que ver con las enseñanzas bíblicas, ya se había visto inclusive desde los tiempos de Jesús. Desde antes, pero tenemos uno aquí registrado en los tiempos de Jesús y es parte de la lectura bíblica que hicimos ahorita. Vamos a leer, va a aparecer aquí en la pantalla, pero vamos a leer
texto que leímos ahorita un poquito más completo, ahorita lo empezamos a ver desde el versículo 5, vamos a verlo desde el versículo 1. Yo voy a tener la lectura para que la sigan ya sea en sus Biblias o aquí en la pantalla. Dice la palabra de Dios. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Entonces es el pasaje un poquito ya más completo, nos da un poquito más de contexto de qué es lo que está sucediendo. Y estamos viendo aquí cómo están cuestionando a Jesús por cuestiones de tradición. Como bien comentaba ahorita en un principio de la predicación, lo que estamos viviendo el día de hoy aquí en México, en nuestro México, es una tradición y pudiera perfectamente entrar aquí en este pasaje también. Le vamos a dar otro enfoque, como les comentaba, y de hecho ahorita pensaba también, antes de pasar aquí al púlpito, que para Dios no existen coincidencias, hermanos. Abriendo un pequeño paréntesis aquí, para Dios no existen coincidencias. Cuando el pastor me dijo que si lo podía apoyar con la predicación del día de hoy, realmente yo no puse atención en la fecha, pero dije, ok, va. Yo tenía en mente dos temas diferentes. Y mi esposa no me va a dejar mentir, ni mi hijo tampoco, porque estuve también ahí platicando con ellos. Batallaba yo para decidir por cuál irme, inclusive no sabía si buscar otro tema para la predicación, y efectivamente salió este. Y me llama la atención cómo es la coincidencia. Como les digo, no vamos a hablar de tradiciones como tal. Vamos a dar más adelante alguna definición de traducción y cómo es que se está aplicando al movimiento que estamos revisando, pero de alguna manera esto va ligado, va de la mano. Para Dios no existen coincidencias. Y si permitió que esto sucediera en esta fecha es porque tiene un propósito para esto. Volviendo a la predicación, lo que estamos viendo aquí es que las tradiciones ya se habían elevado al nivel de mandamiento. Inclusive estaban por encima de la palabra de Dios. Ahora tenemos que preguntarnos también quiénes son los que están cuestionando a Jesús. De acuerdo al texto, quienes están cuestionando a Jesús son los fariseos y los escribas. ¿Quiénes eran los fariseos y los escribas? Los fariseos eran los considerados los expertos, los que seguían la ley al pie de la letra, los que conocían, por así decirlo, el equivalente de la Biblia al revés y al derecho. Y los escribas eran justamente los que se encargaban de transcribir los textos bíblicos, de hacer las copias. Entonces a ellos muchas veces se les consideraba como expertos en el tema a nivel, vamos a decirlo así, de doctores, es decir,
gente muy conocedora. Entonces aquí estamos viendo cómo alguien que puede, o personas que pueden jactarse de su conocimiento, de todo lo que los respalda, son los que están cuestionando al Señor. La respuesta de Jesús la podemos ver de los versículos 6 al 9, que son los que vamos a estar considerando. Podemos decir que Jesús fue cuestionado entonces por la crema innata en cuestiones de tradiciones, de las Escrituras y demás. Pero también tenemos que reconocer cómo ellos mismos lo reconocen como tradición de los ancianos, lo que les están preguntando, y vamos a verlo. En el versículo 5, ¿qué es lo que le preguntan los fariseos? Y aquí estamos entrando al primer punto de la predicación. El primer punto es la autoridad de las Escrituras. La pregunta que le hacen es la siguiente. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Aquí es importante notar que los mismos fariseos reconocen que no están hablando de las Escrituras. Están diciendo que es de acuerdo a la tradición de los ancianos. La respuesta de Jesús no se hace esperar, y en el versículo 6 les dice: respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús responde con la Escritura, es decir, lo están cuestionando personas que son expertas en la Escritura, y Jesús les responde con la Escritura. Jesús cita un pasaje que podemos nosotros encontrar también en nuestras Biblias. Esto lo vamos a encontrar en Isaías 29:13, que de hecho es parte del pasaje que leímos como la parte de la lectura bíblica inicial. ¿Qué es lo que dice Isaías 29:13? Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y no solo les respondió con la Escritura, sino también se refiere a ellos específicamente como que a ellos se refería. En el mismo versículo 6 dice: bien profetizó de vosotros Isaías. Si se fijan, remarca esa parte, les dice, Dios está diciendo esto y realmente los está profetizando acerca de ustedes. Entonces no nada más les dice cuáles son las Escrituras, sino aparte se las voltea diciéndoles de qué estábamos hablando, de que ellos eran esa parte de la que estaba profetizada. Ahora bien, si nosotros leemos el pasaje así nada más, a lo mejor no vamos a entender por qué el disgusto de los fariseos o por qué la pregunta de los fariseos. Vamos a regresarnos al versículo 5 del pasaje que estábamos leyendo. Dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Si nosotros nos vamos a la ley, es decir, al Antiguo Testamento, vamos a encontrar indicaciones muy claras para la limpieza de los judíos. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Levítico, del capítulo 1 al 15, obviamente por su extensión no la vamos a leer, pero ahí la vamos a encontrar. La cuestión es que toda esta limpieza de la que habla en la Biblia es limpieza ceremonial, es decir, no está enfocada para todos. Podemos verlo un poquito en Éxodo 29, 20, que nos dice: cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Y el versículo 21 dice: se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y la tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia, sus generaciones. Pero ¿de quién está hablando aquí? Está hablando justamente de los sacerdotes. Este es un mandamiento para los sacerdotes, y no para hacerlo siempre, sino para hacerlo única y exclusivamente cuando iban a entrar al lugar santo o al lugar santísimo.
Es decir, sí tenían sus lineamientos de limpieza, pero estaban enfocados para un grupo en particular, estaban enfocados para nada más los sacerdotes y en un momento particular. Tenemos que entender que en esta época de la historia todavía no se conocían los gérmenes. Eso se dieron a conocer con el doctor Pasteur, que él es el que dio a conocer los gérmenes, y aún así en esa época, 1800 y algo, la gente batallaba para entender el concepto. Entonces, porque también podrían decir, no, aquí lo que pasa es que le está pidiendo que se lave las manos por higiene y todo eso. En esta época eso todavía no se conocía. Más bien, lo que son los fariseos y los escribas están haciendo alusión a esta parte donde dice que se tienen que lavar las manos y los pies y todo eso, pero es la crítica que ellos hacen, pero la están extendiendo porque como ya vimos realmente a lo que se refería la escritura era para nada más los sacerdotes en cierto momento en particular. Entonces ellos, ya de acuerdo a la tradición, una tradición que se había ido pasando en forma oral, les había llegado también a ellos, y ellos estaban entendiendo, ahora sí que todo el mundo se tenía que lavar las manos y demás. Ok, ahorita vamos a platicar un poquito más de esto. Vamos a seguir viendo la respuesta de Jesús a partir del versículo 8. Les dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Jesús les hace ver nuevamente que lo que ellos quieren imponer como una doctrina, como algo que se tiene que hacer, como un mandamiento, es solo un mandamiento de hombres. Es interesante ver cómo Jesús, de alguna manera, vamos a decirlo así entre comillas, degrada la enseñanza que están dando los fariseos. ¿Dónde lo vamos a ver? Vamos a ver otra vez el versículo 5. Les dice, ¿por qué tus discípulos no andan conforme, y aquí hay que resaltar esto, dice, a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? La respuesta de Jesús no la vamos a leer toda, pero si se fijaron en el versículo 8, dice Jesús, os aferráis a la tradición de los hombres. Aquí es interesante notar cómo en el mismo pasaje, lo que los fariseos le están dando a entender a Jesús de que era algo que venía de los ancianos, lo está degradando al nivel de los hombres. Para entender un poquito más esto, tenemos que entender cómo se daba la enseñanza en la cultura del pasado. Vamos a ver la definición de lo que es de tradición. Definiendo la tradición, dice, es transmisión o comunicación de noticias, literatura popular, doctrinas, ritos, costumbres, que se mantiene de generación en generación. Tenemos que recordar, hermanos, que en esa época no había escuelas, no había universidades, sino todo se iba enseñando de esta manera, como dice, en forma de tradición oral. Quienes podían tener una mejor educación iban con personas que estaban ya muy destacadas. Ejemplo, Pablo. Pablo en alguna de sus cartas dice que fue educado a los pies de Gamaliel. Ese ya era un maestro distinguido. Es como si él hubiera dicho, sabes que yo fui a Harvard, una cosa así. Pero el común de la gente se acercaba precisamente con los ancianos, se acercaba con la gente que sabía, y ellos eran los que transmitían el conocimiento, es como se transmitía la información entonces. Tenemos que recordar que entonces también no era sencillo tener una copia de la Biblia. Hoy por hoy nosotros podemos ir a la librería y comprar las que queramos, distintas versiones, distintos colores, la tenemos en nuestro celular. Entonces tenemos nosotros acceso a esa información que antes no se tenía. Antes todo dependía de la transmisión de esta manera, a manera de tradición, en forma oral. Entonces como ellos aprendían. Entonces, obviamente quien había estado en una enseñanza con los ancianos era gente ya muy conocedora, era gente que sabía, era gente que podía enseñar, eran los doctores de la época. Pero aquí vemos cómo Jesús, este pequeño detalle que dice, ok, ustedes dicen que son enseñanzas de los ancianos, es decir, los que querían poner un nivel de doctorado, y él dice, no, espérate, son simple y sencillamente enseñanzas de hombres. Si trasladamos esto a la época actual, esas son las ideologías, hermanos. Las ideologías son enseñanzas de hombres, que lamentablemente están afectando o están entrando a las iglesias también, y
se quieren imponer inclusive sobre las doctrinas de Dios. No están en las Escrituras, pero buscan de alguna manera que alguna persona las valide. Entonces es otra de las características que vamos a encontrar en el cristianismo progresista. Muchas veces nos van a decir, no, es que todo esto que te estoy diciendo, que va contra lo que dice la Biblia, e inclusive va contra la naturaleza, está amparado porque lo dijo algún doctor, porque lo dijo alguna personalidad, porque lo dijo como si estuviéramos en aquella época, lo hubiera dicho un anciano. Es decir, nos están reclamando, nos están queriendo imponer su creencia, su ideología sobre la Biblia, simple y sencillamente porque tiene autoridad, la autoridad del anciano, pero nosotros tenemos que recordar que esto no viene a ser más que tradición de los hombres. Entonces aquí ya estamos viendo cómo Jesús en su respuesta lo que les está diciendo es, ¿sabes qué? Todo lo que tú me estás diciendo no dejan de ser tradiciones, pero al mismo tiempo con su respuesta les hace ver que la Biblia o las Escrituras son las que tienen esa prioridad, o lo que tienen que dar, lo que le tenemos que dar la importancia. Ahora vamos a regresar al pasaje para ver el segundo punto. El segundo punto de esta predicación es la cercanía con el Señor. Vamos a ver la segunda parte del versículo 6. Dice, la segunda parte, la parte final del versículo dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Aquí lo interesante notar es, dice, su corazón está lejos de mí. Hermanos, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? Es donde van a estar nuestras ideas también, donde van a estar nuestros sentimientos. Y nos lo dice también la Biblia en Mateo 6:21. Nos dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y es algo muy cierto. Entonces, si nuestro corazón está cerca de Dios, si nuestro corazón está cerca del Creador, obviamente nuestros pensamientos, nuestro tesoro va a estar ahí. Pero si nuestro tesoro está lejos del Señor, obviamente nuestro corazón va a estar ahí. La queja de Isaías en este caso es, su corazón está lejos de mí. Es lo que decía Isaías y a lo que hace referencia a nuestro Señor. En Lucas 6:45, siguiendo con lo que es el corazón, nos dice, el hombre bueno del tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, nuevamente, hermanos, empezamos con las ideologías. ¿Dónde se basan las ideologías? ¿Están basadas en la Biblia? No. ¿Por qué? Porque las personas que las están promoviendo, su corazón no está con el Señor, su corazón está lejos de Dios. Y obviamente lo que ellos van a buscar no es lo que está queriendo enseñarnos el Señor, sino van a estar buscando pues lo que a ellos les conviene. Y tenemos que tener también cuidado con eso. ¿Qué tan importante es el corazón o dónde está nuestro corazón para el Señor? Basta con un ejemplo nada más que les voy a dar, y es hablar del rey David. Si ustedes recuerdan, el rey David era una persona que su corazón lo tenía dirigido al Señor. Y lo podemos ver en 1 Samuel 16:7, y les dice, Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces aquí estamos viendo que el que diga aquí que están lejos de su corazón, o que estamos lejos del corazón de Dios, precisamente pone énfasis en esta parte de aquí, cómo Dios pone atención en lo que es el corazón. El tercer punto de la predicación es el fundamento de la fe, es el tercer punto. Nada más aquí sí quería hacer una aclaración, no me refiero a la fe, el fundamento de la fe sabemos que es Cristo, me refiero a la fe como creencia, a nuestra fe, lo que nosotros creemos. El fundamento de la fe es precisamente la Biblia. ¿Por qué? Porque todas nuestras creencias deben de estar apoyadas en lo que es la Biblia.
La Biblia es, en ese sentido, el fundamento de nuestra fe, es el fundamento de nuestras creencias. Entonces, ese es el fundamento del que estaríamos platicando en los siguientes minutos. Versículo 9 de la lectura que estamos viendo. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Qué es lo que les está diciendo aquí realmente el Señor? Les está diciendo, ¿sabes qué? Lo que tú estás haciendo, lo que tú estás diciendo, va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y ahí es cuando tendríamos que parar las antenas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, la Biblia debe de ser nuestro parámetro, nuestro fundamento. Hablando un poquito de la Biblia, y perdón porque los oiga brincando de pasaje en pasaje, pero ya saben que a mí me encanta esto, basar en varias partes de la Escritura. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, aquí estamos viendo cómo el uso de la Biblia, el uso de la palabra de Dios va a ser cortante, va a ser confrontativa, va a ser algo que nos va precisamente a hacer pensar, a hacer meditar y a hacer corregir el camino. Antes de continuar, quisiera nada más definir dos palabras que vienen ahorita al caso. Vamos a ver la palabra exégesis. Todos aquellos que de repente estudian la Biblia y demás han escuchado por ahí que hay que hacer una exégesis. Cuando oímos la palabra decimos, bueno, ¿y de qué nos están hablando? ¿Qué es exégesis? ¿De dónde la sacaron o qué? Bueno, aquí viene la definición, viene el griego, no sé leer griego, pero me imagino que se debe leer más o menos igual, que es extraer, interpretar objetivamente. Eso es lo que significa exégesis. Si queremos una definición un poquito más completa, dice, es la interpretación crítica y completa de un texto netamente científico o investigativo, aunque en algunos casos también puede ser filosófico o religioso, como el Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia, el Talmud, etc. Es decir, hacer una exégesis quiere decir hacer una investigación seria y objetiva. Esa es una palabra clave, tiene que ser objetiva. Tengo que ver qué es lo que me está diciendo el texto. Como pueden ver, esta definición no es una definición bíblica, porque aquí nos habla también que lo mismo se puede hacer con el Talmud, con el Midrash, con el Corán. ¿Por qué? Porque la exégesis es precisamente eso, o sea, no importa lo que esté revisando, lo va a revisar en forma objetiva. Podemos decir que la palabra exégesis lo que significa realmente es extraer el significado de un texto dado, es decir, qué es lo que el texto me quiere decir a mí. Entonces tenemos, cada vez que leemos la Escritura, tenemos que hacer uso de lo que es exégesis. Ahora hay otra palabra muy similar a esta, pero que significa algo ligeramente distinto. La palabra es eisegesis. Se parecen mucho, exégesis a eisegesis. La eisegesis, también aquí viene de donde viene del griego, dice, es el proceso de interpretar un texto de tal manera que el lector introduce sus ideas generalmente de manera subjetiva. Entonces la eisegesis es cuando tomamos un texto y vemos cómo lo hacemos que ese texto se acople a nuestra manera de pensar, se acople a nuestra idea, a nuestra ideología. Entonces es muy diferente hacer exégesis a hacer eisegesis. Tenemos que tener cuidado porque muchas veces esta parte del estudio, cómo vamos a ver el pasaje, es lo que tiene el resultado final. Si yo estoy buscando que la Biblia diga lo que yo quiero que diga, es una cosa, pero si yo estoy buscando ver qué es lo que realmente dice la Biblia, es otra. Ahorita veíamos que la palabra de Dios es viva, eficaz, es cortante, porque nos va a confrontar. Leer la palabra de Dios de una manera exegética, es decir, viéndola objetivamente, nos va a confrontar, nos va a hacer pensar las cosas, nos va a darnos cuenta cuando nos estamos equivocando y nos va a hacer corregir el camino.
Si la vemos de la otra manera, de la eisegesis, es decir, pues yo veo cómo le voy a hacer para que la Biblia diga lo que yo quiero pensar o apoye mi pensamiento, me voy a sentir más cómodo porque simple y sencillamente está dando a entender lo que yo dijera. Entonces, nosotros tenemos que dar la visión exegética, de ver el texto con la idea de saber qué nos está diciendo el texto. Vamos a ver ahora una repasada rápida otra vez a la cita de Isaías. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, vamos a ver lo que nos diría Isaías. Nos dice, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado, es decir, que se les está enseñando. Pero en el versículo de Marcos estamos viendo que dice, ustedes están enseñando doctrinas de hombres. ¿A dónde voy? Que una vez más Jesús les está diciendo, ok, tú aprendiste esto, pero ahora tú estás cayendo en el error, a pesar de que conoces la Escritura, estás cayendo en el error de enseñar estas mismas doctrinas que están alejadas de la palabra de Dios. Entonces les hace ver también, con esta diferencia en los dos pasajes, les hace ver que ellos ya están participando no nada más porque fueron sujetos a aprender eso, sino que ahora le están enseñando. Y aunque eran maestros, eran expertos, estamos hablando de fariseos y escribas, no se dieron a la tarea de revisar las escrituras que dijeran o que estaban en contra de lo que estaba enseñando la tradición. Versículo 13 del pasaje que estamos viendo, en Marcos 7, dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Nuevamente les vuelve a decir que están invalidando con sus enseñanzas la palabra de Dios con cosas como estas. Entonces, si se fijan, todo esto está apuntando hacia lo que es el fundamento de la fe, hablando de la fe como creencia, de cómo tenemos que fundamentar todo lo que nosotros creemos en la palabra de Dios. Juan 5:39 nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos que recordar también que cuando se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, obviamente las Escrituras eran nada más el Antiguo Testamento. Ya después las Escrituras han sido ampliadas, igual en otra oportunidad pudiéramos tener un estudio o alguna meditación en relación a la Biblia, de dónde viene el Nuevo Testamento, cómo se conforma y demás. Pero aquí nos está pidiendo Jesús que escudriñemos las Escrituras, que vayamos a las Escrituras y busquemos precisamente en una manera exegética lo que nos están enseñando las Escrituras. Ahora me gustaría, con esta misma idea de escudriñar las Escrituras, un ejemplo que se nos está dejando en la Biblia referente a esto. Y este lo vamos a encontrar en Hechos 17:11. Nos dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y lo que sigue después es lo interesante, dice: escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahí estamos viendo cómo una iglesia las épocas nuevotestamentarias les decían lo que creían, les decían que era la creencia, y ellos iban a las Escrituras, escudriñaban las Escrituras para ver si era cierto o no era cierto. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Estamos siendo bombardeados por ideologías, estamos siendo bombardeados por diferentes mentalidades, estamos siendo bombardeados inclusive por parte de instituciones fuertes. Hay intereses muy fuertes detrás de todas estas ideologías que están queriendo que permeen a todo nivel. Nosotros tenemos que evaluarlas a la luz de las Escrituras. Ahorita hablábamos de dos términos, exégesis e eisegesis. Tenemos que hacer siempre nuestro análisis de una forma exegética, es decir, tenemos que ver qué nos dice el pasaje y no querer ajustar el pasaje a lo que nosotros querramos
que nos diga. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Entonces aquí estamos viendo cómo ya estaba también profetizado lo que está pasando hoy en día. A final de cuentas, la gente tiene, como dice aquí, comezón de oír, pero no necesariamente tiene comezón de oír la palabra de Dios. Cualquier cosa que les presenten les va a servir, y si les gusta cómo suena, qué es lo que está pasando últimamente, lo van a adoptar, y como dice aquí, se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas. Y hablando un poquito de las fábulas, vamos ahora a 1 Timoteo 4, 6 y 7. Dice, si esto enseñas a los hermanos, seas buen ministro de Cristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Aquí vemos lo que es la sana doctrina. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Así dice la palabra de Dios, hermanos. Ejercítate para la piedad. Entonces, todo lo que sean fábulas, aquí estamos entendiendo lo que tenemos que hacer con ellas, es decir, ignorarlas. Segunda de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, tenemos que estudiar las Escrituras, hermanos. Aquí estamos viendo de que hay gente que va a llegar, va a estar sacando la Biblia de contexto, va a estar poniendo sus ideas por encima de lo que dice la palabra de Dios. Pero nosotros como creyentes tenemos que estar listos y estar preparados para recibirlos y escucharlos y desechar lo que no aplica, lo que no es de la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Nada más hay una manera, hermanos, y es estudiando la Biblia. Si nosotros no estudiamos la Biblia, cualquier cuento que nos lleguen a contar nos va a convencer. Si nosotros no sabemos lo que creemos, cualquiera va a llegar con otra historia, cualquier ideología, y vamos a decir, oye, sí es cierto, tienes razón, suena bien, me parece bien, tiene sentido, pero no lo estamos haciendo de una forma exegética, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que realmente dice en el tema? Tenemos que hacer como los creyentes de Tesalónica, que se pusieron a investigar. Ok, se dice esto es lo que tú me estás diciendo. Perfecto, vamos a ver qué dice la Biblia. ¿La Biblia lo confirma? Va, estoy contigo. La Biblia no lo confirma, ¿sabes qué? Esto no es así. Y dar nuestras razones, pero la única manera, hermanos, es conociendo la Biblia. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo cómo las ideologías se están metiendo, se están buscando meter en las iglesias, y lo están logrando. Veíamos algunos ejemplos en la predicación que les digo que tuve la oportunidad de dar en septiembre, de cómo ya hay iglesias que inclusive proclaman estas ideas ideas progresistas, y las sostienen. Doy gracias a Dios yo por esta iglesia, que es una iglesia de sana doctrina, que es algo que el pastor ha buscado siempre mantener. Y hermanos, la invitación en esta tarde es precisamente que recordemos estos puntos. El primero, que recordemos la autoridad de las Escrituras. Recordemos que las Escrituras tienen autoridad y se las debemos de dar. Recordemos cómo, en este caso, el Señor responde con las Escrituras. Nosotros tenemos que ser igual. Si hay alguna ideología que nos presenten, tenemos que darle autoridad a las Escrituras. Segundo punto que veíamos es la cercanía con el Señor. Mantengámonos cerca de Dios. Manteniéndonos cerca de Dios es más difícil que podamos ser influenciados. Y el tercer punto que veíamos es la Biblia como el fundamento de la fe, entendiendo la fe como nuestro sistema de creencias. Es decir, todas nuestras creencias deben de estar basadas en la Biblia y las debemos de conocer, hermanos. Entonces es lo que tenemos que tener en mente. Ya para terminar los dejo con un par de pensamientos.
Dice, la fuente de la verdad no es Dios me dijo, Dios me habló, sentí esto o sentí aquello. La fuente debe de ser, la Biblia dice. Y esto que vemos aquí en este pensamiento es muy cierto. De repente alguien ya le dijo Dios algo, ya le llegó el mensaje divino, Dios me habló. O otro, lo que comentábamos también, sentí aquello, es que yo haciendo esto me siento bien. Sí, definitivamente, estás en pecado y por eso te sientes bien, pero no necesariamente de que si me estoy sintiendo bien, estoy de acuerdo a la palabra. Es un pensamiento que les dejo ahí en mente. Otro pensamiento nos dice, entre más leas tu Biblia, más te enamorarás de su autor. Y si ustedes me dicen, lo que pasa es que la Biblia fue escrita por no sé cuántas personas humanas, sí, estoy de acuerdo. Ellos la escribieron, pero el autor real es nuestro Dios. Y la única manera, como comentábamos ahorita, de poder conocer al autor es leyendo su palabra. La última, que dice, he visto mucho, o hay que visitar muchos libros, pero hay que vivir en la Biblia. Es decir, tener presente, hermanos, que debemos de tener siempre la Biblia como muchas veces decimos regla o única regla o norma de fe y práctica. Debemos de tener presente a la Biblia y de que tenemos que tenerla siempre presente cuando nos enfrentemos a alguna ideología. Filtrarla a través de la Biblia, llamar el pecado como lo que es pecado, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Eso sería todo por esta tarde, Señor. Les agradecemos su atención. Bendiciones. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar